noches. Bueno, en estas últimas semanas nos hemos ido enterando que el gabinete dentro de la Cuarta Transformación del gabinete presidencial de López Obrador está dividido. En estos meses hemos visto cómo varios funcionarios han decidido, de hecho, bajarse del barco, pues al parecer antes de que se hunda, pero bueno, eso está a discusión. Mientras que otros señalan que el movimiento no tiene un objetivo claro y que está lleno de contradicciones, como lo dijo el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, en un audio filtrado en las redes sociales. ¿Qué ocurre al interior del gabinete presidencial de Morena? ¿Es natural esto? Para debatir el tema, saludo vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches, Javier. Leo, muy buenas noches. Héctor, Valeria, buenas noches. Y en esta ocasión efectivamente nos acompaña Valeria Moy. Valeria, gracias por estar con nosotros esta noche. Encantada, buenas noches Leo, buenas noches a todos. Pues déjame empezar contigo, Valeria, porque pues muchos se escandalizan de que hay divisiones en los gabinetes. Pues nosotros que llevamos analizando mucho tiempo ya sabemos que esto es algo normal, ¿no?, en la política. A mí no me parece que debamos escandalizarnos porque haya divisiones en los gabinetes. Yo creo que tenemos que entender que todos, pues afortunadamente, cada uno es una persona en lo individual y que puede tener diferentes opiniones. Creo que lo que llama la atención quizás es esta idea que se ha tratado de plasmar, o por lo menos que el presidente ha tratado de plasmar, de la 4T, de la Cuarta Transformación. Algo que más allá de lo arrogante o no que pueda sonar, porque hablar de una transformación que no ha sucedido me parece un poco fuera de lugar, pero más allá de eso, esa pregunta existe y la pregunta me parece muy válida. ¿Qué es la 4T? El presidente puede enumerar la primera, la segunda, la tercera, y él puede mencionarse como el paladín de la cuarta, pero al final del día pues nadie sabe, muy probablemente él tampoco, ni siquiera los miembros de su gabinete, qué es la 4T. Y esa frase que dice Víctor Manuel Toledo la semana pasada, donde dice la 4T no existe, no es un conjunto claro, no es un conjunto acabado de objetivos, me parece que es lo más relevante de toda esta discusión, más allá de si uno está de acuerdo, si no está de acuerdo, si un secretario de Hacienda se va, si otro entra. A mí, más allá de esas discusiones que se dan en absolutamente todos los gabinetes, lo que me parece relevante de esto es, ¿y qué es la 4T? Esa pregunta que quizás todos tengamos en la cabeza y que Víctor Manuel Toledo lo pone muy bien en el radar. Lo que dice, no existe esa cuarta transformación, pues no existe, nadie sabe qué es y muy probablemente ni el presidente lo tenga claro. Sí, pero sí habla, Héctor, de divisiones, Víctor Manuel Toledo, y de las divisiones que él tiene con otros miembros del gabinete, en particular por el tema del glifosfato, que es un herbicida del cual él está en contra como secretario del Medio Ambiente y el secretario de Agricultura está a favor. Bueno, pues esas cosas siempre ocurren, ¿no, Héctor? Yo insisto, o aquí hay algo diferente. No, bueno, lo diferente es el amateurismo de Toledo en este asunto, ¿no? Sí. Es decir, este gobierno no tiene un rumbo claro, no sabe a dónde va, porque no va a donde yo quiero que vaya. Exacto. Lo cual, bueno, pues es parte del juego político, es ese. Parte del juego político es tener estas diferencias, jugar dentro de esa cancha, y los profesionales pues parten de la base de que pues así es, y lo juegan sin aspavientos, haciendo cualquier cosa menos hacer lo que hizo Toledo, que es salir en público él a decir y a criticar a todo el movimiento en el que él está, a todo el gobierno en el que él está. Los profesionales juegan muchísimo más rudo que eso, no dan la cara, juegan un juego muy, muy distinto. Entonces me parece que hay un amateurismo aquí bastante notable, que probablemente no es solo de Toledo, sino de todo lo que él siente que es, digamos, la parte traicionada del movimiento. Bueno, pues cada cabeza es un mundo, y eso a mí realmente hace mucho tiempo yo renuncié también a la idea de entender qué es exactamente lo que quiere Morena, en el caso de que Morena exista como una entidad, o la izquierda del gabinete, en caso de que exista tal cosa como una izquierda del gabinete, o todo eso. Me parece, a lo único que me atengo es a los hechos. Y la verdad es que en los hechos, pues a Toledo no le ha ido mal, en el sentido
de que ha ganado por lo menos un gran pleito que ha perdido el estado de Baja California, ya ha perdido la inversión en México, que es el gran pleito de suspender la cervecera. Sí. Ahora quiere seguirse suspendiendo cosas, bueno, pues mal perdedor, porque entonces las quiere todas, y si no las tiene todas, pues entonces el gobierno no tiene rumbo. Ahora, a mí no me parece que el gobierno no tenga rumbo, me parece que el gobierno tiene un rumbo terco, persistente e inconmovible, y que en todo lo que está haciendo, que es echar para atrás lo que existe, porque todo tiene un aspecto neoliberal que es intolerable, pues en eso me parece que es muy consistente, en su decisión de desmantelar lo que hay, me parece de una consistencia aterradora, vamos a decirlo así. De manera que la verdad es que mi pregunta es más bien en qué parte de esta estrategia está el presidente, porque al final pues es un gabinete muy débil, es un gabinete con poca presencia propia, y al final se va a hacer lo que dice el presidente. Y yo creo que en términos de lo que el presidente va decidiendo realmente, pues Toledo no va perdiendo tanto, más bien va ganando toda esa parte radicalona, cegatona, amateur, de que se puede cambiar radicalmente un país con unas cuantas decisiones políticas desde el gobierno, pues es una fantasía. Está interesante este tema del presidente, Javier. Yo recordaba lo que dice José López Portillo en sus memorias, Mis tiempos, que son muy buenas, por cierto, en donde él habla de las divisiones en su propio gabinete y dice que tenía dos alas, dos grupos, sobre todo en el manejo de la política económica, y que él tomaba las decisiones de manera hegeliana, que él escuchaba la postura de una de las alas, y esa era la tesis, luego escuchaba la postura del otro grupo enfrentado, que era la antítesis, y el presidente hacía la síntesis de esas dos posturas. Por cierto, y así nos fue con esta toma de decisión hegeliana, pero interesante, ¿no? Por lo que dice Héctor del papel que debe de jugar un presidente frente a estas divisiones. Sí, hay dos elementos en esta discusión. Hay un tema que tiene que ver con el gabinete, sus divisiones, sus pleitos, los grupos que puede haber dentro de un gabinete, por un lado, y por el otro, el estilo personal de un presidente para administrar, liderar ese gabinete. Yo creo que las dos cosas son relevantes. Yo no descartaría tan fácilmente lo que decía López Portillo de cómo tomar decisiones. Si uno se mete a la literatura sobre liderazgo y qué es un buen liderazgo, siempre se habla de que es importante que las personas que siguen a un líder, los seguidores de un líder, mantengan una cierta distancia crítica de ese líder. Y eso es precisamente lo que permite generar lo que se llama un disenso constructivo. Ahora, ese disenso constructivo es constructivo siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos límites. Obviamente no puede ser una distancia opositora la de los seguidores de un líder, ¿no? Tiene que haber una distancia crítica, no puede ser excesiva. Y al mismo tiempo, al existir esa distancia crítica, es muy cansado para el líder en el tiempo aguantar retos de uno u otro miembro, en este caso de su gabinete. Entonces es un equilibrio difícil de mantener. Y déjame darte un ejemplo de esta distancia crítica y de lo que se llama disenso constructivo en el caso del gabinete de López Portillo. Cuando López Portillo tenía que tomar la decisión de si entrar o no entrar al Consejo de Seguridad, mandó a llamar a su secretario de Relaciones Exteriores. Su entonces secretario era Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa. Llegó a Los Pinos acompañado de uno de sus subsecretarios. Cuando vio el presidente al subsecretario que llevaba, le preguntó al secretario que por qué traía un subsecretario, que él solo quería hablar con su secretario del tema. Y le contestó el secretario Castañeda: señor presidente, usted ya conoce mi opinión. Y mi opinión es que México debe de entrar al Consejo de Seguridad. Pero quiero que escuche de alguien que no está de acuerdo conmigo los argumentos de por qué no entrar.
y que los escuche de una voz convencida del error que es entrar al Consejo de Seguridad. Bueno, eso es el disenso constructivo. Y precisamente lo que le está ofreciendo esas dos personas que siguen a su líder, en este caso el presidente López Portillo, son alternativas y argumentos distintos. Y yo creo que eso es muy valioso. Si lo quiere llamar el presidente López Portillo en su memoria una dinámica hegeliana, no sé si esa es la mejor manera de escribirla, pero sí es valioso. Ahora es un equilibrio difícil de lograr. Difícil. Sobre todo, Valeria, en un gabinete donde efectivamente hay diferencias muy importantes, porque hay que decir que este presidente llegó con una coalición muy variopinta, muy tutti frutti, donde cabían de todos lados, ¿no? Bueno, una diferencia que está intrínsecamente ahí, pero yo sinceramente esa diferencia la veo más o la vi más en su momento en todas las coaliciones que estaban dentro de Morena, en todos los diferentes grupos que estaban dentro de Morena, que había hasta del PT, hasta del PES y todos los del medio. Más allá de esa coalición política, la parte estructural en temas de gabinete no me parecía que existiera tanta diversidad, no me parecía que existiera tanto disenso en ese sentido. Me han sorprendido algunas decisiones, pero por ejemplo, algo referente a lo que decía Javier hace un momento, este disenso constructivo, yo sinceramente no sé si exista este disenso constructivo, no sé si el presidente escuche, es decir, a mí las contradicciones y las diferentes opiniones dentro de un gabinete no me parece que sean contraproducentes, me parece que en cierto límite y en ciertos parámetros ayuda, porque te forma a construir, te ayuda a formar una opinión mejor construida, con más elementos para tomar una buena decisión. Sin embargo, no sé si este sea el caso. O sea, yo creo que el presidente normalmente toma él la decisión, incluso en la mañanera, en la conferencia mañanera que dio en Sonora, me parece, posterior al tema del secretario del Medio Ambiente, dijo, al final del día las decisiones las tomo yo. Y tiene mucha razón. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocada, desde luego, que este es un gobierno de un solo hombre, donde las decisiones las toma él y los demás, los miembros del gabinete, pues prácticamente ejecutan un poco lo que quiere el presidente. Entonces, me parece que el que los miembros del gabinete tengan diferentes opiniones, a menos que esto obstaculice su función, como fue el caso de Ursúa, que más allá de obstaculizar su función, obstaculizaba quién era él y en lo que Ursúa creía y lo que Ursúa quería lograr, pues me parece que los miembros del gabinete están ahí un poco para ejecutar lo que el presidente decide, y él ha dejado muy claro que las decisiones las toma él. Hasta cierto punto, porque efectivamente dos secretarios, un Ursúa, el otro Jiménez Espriu, Héctor, pues le renunciaron, dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, presidente, me voy, lo cual me parece muy digno y muy correcto, ¿no? Pero ahí está el tema. Yo siento que el presidente López Obrador, a diferencia de López Portillo, que hacía la síntesis, o decía que hacía la síntesis, a veces le da la razón a los moderados de su gabinete y a veces le da la razón a los radicales. Y la mezcla es un poco confusa, ¿no, Héctor? Sí, pero yo creo que un presidente que no tiene un gabinete que discute frente a él, sí, y que le expone la visión desde los distintos lados que tiene un gobierno, es un presidente débil, es un presidente que está desperdiciando la riqueza que puede haber en la simple especialidad de las responsabilidades de su gabinete. Es decir, una decisión hacendaria, una decisión económica, una decisión política, tiene repercusiones en todos los ámbitos. Entonces, un presidente que no es capaz de oír las versiones contrastantes, porque las miran desde balcones distintos y se ve distinto el asunto desde Hacienda que desde Educación, muy distinto. Entonces, un presidente que no aprovecha esa diversidad natural de la especialidad del gabinete para alimentarse de conocimiento, de información sobre las consecuencias de sus decisiones, me parece que está con un ojo tapado y que le va a costar caro. Ahora, hay un eje, aparte del eje de las convicciones o de los proyectos o de lo que cada quien piensa que se debe hacer en su ámbito, con su puesto, con su secretaría, que también está siempre escondido, pero que quizá es el eje más poderoso
de división dentro de un gabinete como en el caso de México y en general. Y es en México el pleito por el poder dentro del gabinete. El pleito por quién es el que va a ser el candidato del presidente, en este caso para la elección el candidato de Morena, o la elección del presidente para ser presidente de México. Y en este otro eje es un eje menos visible, pero creo que es mucho más potente que el eje de las convicciones y de los proyectos. Y aquí el asunto pues todavía no está muy claro, no estamos viendo digamos, grandes pleitos transparentes, visibles, ni los vamos a ver porque por definición es un juego que se juega con patadas bajo la mesa. Entonces, las diferencias del gabinete tienen que ver necesariamente o probablemente con proyectos y diferencias de manera de ver qué es lo que tiene que hacer este gobierno, pero hay otro eje que es quién consigue el poder, quién va tomando las piezas que van quedando sueltas. Por ponerte un caso, ¿quién va a tomar o quién tomó la posición de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México cuando salió aquel señor Horta y entró García Harfuch? ¿Quién está tratando de que García Harfuch se vaya hoy para tomar esa posición? Ese es un pleito, ese es el pleito de los profesionales. Sí. El pleito de quien consigue poder, cada vez más poder, de manera que facilite la decisión del presidente de, cuando venga el momento de la decisión, sea una especie de hecho consumado que el candidato va a ser fulano de tal. Sí, desde luego hay diferencias, Javier, ideológicas, muy legítimas, por cierto, pero también hay diferencias de intereses y como lo dice bien Héctor, la competencia por el poder es canija, ¿no? Y yo creo que acaba pesando más esa lucha de poder, coincido con Héctor, que la lucha ideológica, ¿no? Yo sí le doy peso a lo ideológico, a las ideas. Sí, de hecho, me cuesta trabajo divorciarlas. Me cuesta trabajo de pensar en poder sin contenido y me cuesta también trabajo pensar en contenido sin buscar el poder cuando estamos hablando de políticos. Es decir, yo creo que necesariamente van de la mano. Pero yo en efecto veo en este gabinete muchas fracturas. O sea, no es un tema de discusión y de diferencias de opinión. Sí veo todo tipo de fracturas y más marcadas que en otros gabinetes recientes. Por un lado, se traslapan, pero no son las mismas. Ahí te van las que yo encuentro. Sí. Por un lado, los morenistas y los no morenistas. Hay claramente militantes de Morena en el gabinete y también claramente hay personas que no han sido, y es difícil pensar en ellos incluso hoy como militantes de Morena. Además, hay radicales y moderados, por escoger una terminología. Pero de ambos hay unos radicales morenistas y radicales no morenistas, y hay moderados morenistas y moderados no morenistas. Además, yo diría que hay pragmáticos y maximalistas, independientemente si son de Morena o no son de Morena, radicales o moderados. Es decir, gente que va por todas las canicas. Toledo parecería, por esa grabación filtrada, ser un maximalista y menos pragmático. Luego también hay una cierta división, llamémosle la típica división entre tecnócratas y políticos. Hay unos que parecen estar de paso por el gabinete y otros que parecen estar muy comprometidos con lo que ellos entienden por el proyecto de la 4T. En fin, yo veo muchas fracturas de todo tipo. Y obviamente, además está la que siempre hay, que son las burocráticas. Cada quien trata de jalar más poder, más recursos para su secretaría, y es la dinámica en que invariablemente entra cualquier secretario a asumir el puesto de ser secretario en una secretaría. Y luego está la del poder rumbo a 2024, de la que hablaba Héctor, pero creo que está mezclada, insisto, a mí me cuesta trabajo separarla de la parte ideológica, de la parte de las ideas. No, yo coincido que las ideas son importantes, pero yo sí coincido también con Héctor, que creo que acaba pesando más esta lucha de poder. Y entre más cerrado, por cierto, menos públicos sean esas luchas de poder, son más las patadas son más duras debajo de la mesa, ¿no?
Por cierto, Ahora, les recomiendo, fíjate, Leo. les recomiendo la película de la muerte de Stalin, que es una comedia de cuando muere Stalin, las peleas que surgen ahí para sucederlo. Pero en fin, Héctor, sí. Bueno, lo que pasa es que Javier tiene una cabeza compleja y entonces ve muchas complejidades que son ciertas, son matices que están ahí. Pero a mí me parece que a la hora de las divergencias, de las fracturas internas, la cosa es bastante menos compleja, es mucho más concreta. Es el presidente me da la razón o no me da la razón, le da la razón al otro, ese es mi adversario. El presidente hace caso de lo que le estoy diciendo o no hace caso de lo que entonces el otro. Entonces, ese otro, o me alío con él o me peleo con él. Es una dinámica mucho más concreta, mucho más específica. De manera que, sin negar esta complejidad que está diciendo Javier, desde luego, hay una enorme cantidad de políticos pragmáticos y de muchos economistas pragmáticos también, que están en el fondo respondiendo, sin saberlo siquiera, a ideas de algún ideólogo muerto o de algún economista muerto. No, es imposible, digamos, que no haya una lucha de poder en donde no incluya un cierto propósito, aparte de hacerse el poder. Claro. Pero yo repito, la vida diaria de esos enfrentamientos son muy concretos. Y un presidente que no puede administrar esas luchas de poder es un presidente al que le van explotando cada vez con mayor frecuencia conflictos que no pueden ser resueltos, o porque él no atiende suficiente a ese secretario, o porque ese secretario se siente mal atendido, etc. Lo que dicen mucho de este gobierno es que el presidente tiene una tendencia a ponerse en el lado más radical de lo que puede ser el horizonte de su gobierno, y que sus verdaderos alfiles no están ahorita en los puestos de secretarios, sino en las segundas filas, en los subsecretarios, en las direcciones importantes. Y yo creo que eso tiene mucho sentido con la manera como López Obrador ve el gobierno. Interesante. Un último comentario sobre este tema, Valeria. Mira, hace un par de años estuve en un foro muy interesante donde el presidente global de un banco decía, estábamos discutiendo ahí todo el mundo sobre el gabinete. Ya había ganado el presidente, todavía no entraba en funciones, fue un foro a finales de septiembre de 2018 y se comentaba mucho el papel moderado de Ursúa, el papel de Graciela Márquez, qué rol tendría cada uno de ellos, y de repente el presidente global de este banco dijo, no, pero en realidad eso no importa, porque estos primeros funcionarios no van a ser los que van a quedar. O sea, a mí no me preocupa el primer gabinete del presidente, me preocupan los subsecuentes, porque hay que tener muy claro que estos se van a ir yendo con el tiempo y entonces van a llegar esos alfiles de los que habla Héctor a ocupar las posiciones de poder, que es donde el presidente va a ir poniendo a sus leales, más allá de a los preparados o a los que les interesa tal o cual tema, es donde el presidente va a ir ubicando a sus personajes más leales para que puedan subir. Yo desde luego en ese momento pues te mueve un poco y dices, esto es muy relevante lo que está diciendo. Dice, el primer gabinete no es necesariamente el relevante, es mucho más relevante, son mucho más relevantes los cambios que se van dando. Y en ese sentido, si bien no me sorprenden los conflictos dentro, las divergencias dentro de un gabinete, me parece que sí nos deja una señal, sí nos está mandando algunas pautas que debemos de ir viendo, dado que el presidente, y reitero con lo que empecé, esta administración no tiene propósitos claros. Bien lo decía Toledo en esta pequeña grabación. Nadie sabe qué es la 4T, nadie sabe cuáles son los objetivos. Y en ese sentido, pues no tienes un gabinete alineado, aunque pudiera tener divergencias de opinión, no están alineados ni siquiera en los objetivos, no hay claridad de lo que se quiere lograr. Y en ese tema me parece bien importante el rol que juegan los alfiles, como les llamó Héctor, porque evidentemente esos son los que van a ocupar las posiciones de poder en pocos meses o en algunos meses. Bueno, increíblemente se quedó el señor Toledo como secretario, a pesar de haber dicho que no se sabe qué es la 4T. No, digo, pero eso ya es otro tema. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con un tema muy importante, que es todos los pendientes que tiene la Suprema Corte relacionados con la llamada Cuarta Transformación. Mucho de lo que es este gobierno en realidad está en disputas jurídicas. Regresamos.
Thank you.